Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 5 de mayo de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha prohibido que los altos cargos del Vaticano pueden recibir regalos que valgan más de 40 euros y que participen en empresas contrarias a la moral católica. El presidente del episcopado alemán ha criticado la ceremonia de bendición de las parejas gay, pero ha alentado a los protestantes a comulgar en una misa católica. El cardenal alemán Müller ha acusado a los obispos y teólogos alemanes de soberbia y les ha pedido que obedezcan a la Iglesia y a sus enseñanzas. El cardenal Pell también ha intervenido en el debate sobre la situación alemana y ha recordado que la Iglesia no puede ceder ante las exigencias del mundo. El médico de los pobres, José Gregorio Hernández, ha sido beatificado en Venezuela, en medio de la devoción popular por alguien que hizo tanto por los que sufren. Los regalos por valor superior a 40 euros están prohibidos a los altos cargos vaticanos y también que participen en negocios contrarios a la doctrina social de la Iglesia. El Papa ha escrito un motu propio por el que se prohíbe a los funcionarios de alto rango aceptar regalos de más de 40 euros y también que tengan participaciones en sectores contrarios a la doctrina social de la Iglesia. Las medidas afectan a los sujetos encuadrados o que vayan a ser encuadrados en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3, incluidos los cardenales jefes de dicasterio, así como los que tengan funciones de administración jurisdiccional activa o de control y vigilancia, así como el personal directivo laico de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Todos ellos deben declarar bajo juramento, a la hora de incorporarse a su cargo o puesto, que no poseen, ni siquiera a través de terceros, dinero, en efectivo o inversiones, incluidas las participaciones o intereses de cualquier tipo en empresas y negocios, en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. Además, deben declarar que no tienen participaciones o intereses de ningún tipo en sociedades o empresas que operan con fines y en sectores contrarios a la doctrina social de la Iglesia. De igual forma, se prohíbe a los afectados aceptar o solicitar para sí mismo o para personas distintas del ente en que se presta servicio, por razón o con ocasión del propio cargo, dádivas, regalos u otros bienes cuyo valor sea superior a 40 euros. El presidente de los obispos alemanes no está de acuerdo en que se bendiga a las parejas gay, pero está a favor de que los protestantes puedan comulgar. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y obispo de Limburgo, Monseñor Batzing, ha criticado la campaña de bendición de parejas homosexuales prevista en varias parroquias católicas de todo el país para el 10 de mayo. Dicha crítica no está basada en razones doctrinales. El prelado asegura, en un comunicado, que las acciones públicas, como las previstas para el 10 de mayo, no son una señal útil ni en camino a seguir y no son adecuados como instrumento para manifestaciones políticas, eclesiásticas o acciones de protesta. Por otro lado, Monseñor Batzing ha declarado que cualquiera que sea protestante y asista a la Eucaristía puede recibir la comunión, en referencia al próximo 15 de mayo, en que se celebrará en Alemania el Día de la Unidad Cristiana, un evento que convoca a miles de católicos y luteranos. Queremos dar pasos hacia la unidad, dijo Batzing, quien añadió que quien en conciencia crea lo que se celebra en la otra denominación religiosa, también podrá acercarse al altar y no será rechazado. Esta práctica se ha mantenido por todo el país y por tanto no es nada nuevo. Lo nuevo, señala Batzing, es que se debata abiertamente. El prelado acabó asegurando que no prevé que Roma tenga nada que objetar.
Para el cardenal Müller, el problema de la Iglesia Católica en Alemania es la soberbia. Por eso pide a obispos y teólogos que acepten lo que la Iglesia enseña. El cardenal Müller ha afirmado que hay en Alemania obispos y teólogos que pretenden con prepotencia marcar el camino al resto de la Iglesia. Además, recuerda que la fe no se puede alterar por mayorías democráticas y pide a los fieles resistir a los obispos heterodoxos, como en tiempos del arrianismo y del donatismo. Es absolutamente anticatólica la opinión de que hay una Iglesia alemana cuyo principio de unidad sería una nación cuyo reclamo de liderazgo del mundo ha provocado las peores experiencias. En realidad, lo típicamente alemán es la arrogancia y la prepotencia de ciertos obispos y teólogos en su pretensión de ser la vanguardia para el resto de la Iglesia mundial atrasada, ha dicho Müller. Los obispos católicos, con el Papa como principio de su unidad, solo son ministros de la palabra de Dios y del Evangelio de Cristo, que se comunica plenamente en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. No son los destinatarios y mediadores de una nueva revelación, añadió. Más allá de Cristo no hay ninguna revelación nueva. Los obispos o los funcionarios laicos mimados por el público liberal no tienen ninguna autoridad para presentar sus opiniones personales o colectivas como la fe de la Iglesia basada en la revelación. La forma de persecución actual en Occidente, siguió diciendo el cardenal, consiste en el ambiente anticristiano a través de las campañas mediáticas en las que los fieles son difamados monótonamente, de forma poco imaginativa y fatídica, como fundamentalistas e archiconservadores o silenciados hasta la muerte. Pero si ni siquiera los obispos y el Papa, como sucesores de los apóstoles, no pueden decidir sobre la fe y la doctrina moral, sino que solo están llamados a la obediencia ejemplar a la palabra de Dios, los funcionarios laicos ávidos de poder tampoco pueden decidir sobre la revelación. La impúdica presunción de convertir doctrinas concretas de la fe en su opuesto bajo la apariencia de un avance ostensible del dogma, con la intención de hacerlo más fácilmente digerible para el hombre moderno, debe ser rechazada como lo que es una falsificación del Evangelio de Cristo, concluyó el cardenal alemán. El cardenal Pell ha calificado la situación de la Iglesia en Alemania de alarmante, debido a las desviaciones del credo católico que se pretenden aprobar. El cardenal australiano George Pell ha dicho en una entrevista que la situación de la Iglesia en Alemania es alarmante y ha subrayado que los obispos alemanes deben cumplir su deber de ser testigos de lo que enseñan las Escrituras y la Iglesia. Creo que hay un porcentaje de la Iglesia alemana que parece ir decididamente en la dirección equivocada, dijo Pell en una entrevista que se emitió el 27 de abril en EWTN. Con esto quiero decir que está bastante claro que el cristianismo liberal, ya sea el catolicismo liberal o el protestantismo, va a pasar al agnosticismo en una generación más o menos. Si asumes la política del mundo y te limitas a seguirla para que esté de acuerdo contigo, entonces ya no le importarás a nadie. El deber de los obispos alemanes es ser testigos de la enseñanza de las Escrituras, de la enseñanza de la Iglesia. Estamos comprometidos con esas enseñanzas. No tenemos poder para cambiarlas. Lo importante es lo que está en la palabra de Dios, lo que está en la tradición apostólica, dijo Pell. El purpurado señaló que la pregunta realmente importante para la Iglesia es: ¿enseñamos públicamente lo que Cristo enseñó? Ahora bien, algunas de esas enseñanzas son bastante impopulares. Los líderes de la Iglesia deben decidir si son testigos de la verdad incluso cuando su mensaje pueda ser impopular. El venezolano José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, ya es beato. La ceremonia tuvo lugar el pasado viernes en Caracas. El doctor José Gregorio Hernández, muerto en 1919, conocido como el médico de los pobres y que goza de una gran devoción en su Venezuela natal, fue beatificado este viernes en la iglesia del Colegio La Salle de Caracas. Al no poder asistir como estaba previsto, el cardenal Parolin, secretario del Estado Vaticano, presidió la ceremonia el nuncio apostólico Aldo Giordano, en presencia del cardenal Porras, administrador apostólico de la archidiócesis y de decenas de obispos.
La asistencia estaba limitada por imposiciones sanitarias, pero fuera cientos de venezolanos asistieron a la misa y todas las campanas del país repicaron cuando Monseñor Giordano proclamó beato al médico, experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como el buen samaritano, los socorrió con caridad evangélica. Una reliquia del nuevo beato hizo su procesión de entrada en manos de Yaxuri Solórzano, una niña que en 2017 recibió un impacto de bala en la cabeza durante el asalto de unos delincuentes a su padre. Su curación milagrosa, certificada por los médicos como inexplicable, fue obtenida por intercesión del doctor José Gregorio. Su beatificación ha sido un gran sueño de todo el pueblo de Venezuela, incluso de quienes no pudieron estar presentes porque se vieron obligados a salir de su patria por circunstancias dolorosas, reconoció el nuncio en su homilía, pues al doctor Hernández se le atribuyen miles de milagros y favores. Parece providencial celebrar la beatificación de un médico en medio de una pandemia que afecta a toda la humanidad. Oremos por los millones de víctimas y todos los enfermos a causa del virus. El nuevo beato nació en Trujillo, Venezuela, y era hijo de un colombiano y una española. Hablaba francés, alemán, inglés, italiano, portugués y conocía bien el latín. Era también músico y filósofo. Formó una escuela de discípulos investigadores en medicina, varios de los cuales fueron pioneros en sus campos. Dedicaba 2 horas diarias a servir a los pobres. Un día, mientras cruzaba la calle para comprar medicinas para una anciana muy pobre, fue atropellado y llevado a un hospital donde un sacerdote pudo impartirle la unción de los enfermos antes de morir el 29 de junio de 1919. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el proyecto de la Iglesia alemana de dar la comunión a los protestantes el próximo día 15. Algunos alemanes no solo están empeñados en conseguir un cisma en la Iglesia, sino también en echar por tierra la merecida fama de inteligentes que tienen los habitantes de ese país. Por ejemplo, el deán de la Catedral de Münster ha dicho que si no se acepta todo el paquete de reformas que estos catoprotestantes pretenden, aceptación de la ideología LGTB, de la ideología de género, sacerdocio femenino, aceptación de la intercomunión que pueda comulgar cualquiera, que si no se hace eso, la gente se va a ir de la Iglesia. Pero ¿dónde tiene este señor el cerebro? ¿Dónde tiene las neuronas? ¿Dónde está su inteligencia? Si eso fuera así, los que se van de la Iglesia católica se irían a la Iglesia luterana, que les ofrece todo eso y mucho más todavía. Y sin embargo, eso no ocurre. Al contrario, la Iglesia luterana pierde cada año más fieles que pierden los católicos. Luego entonces eso de que la culpa de que la gente se vaya de la Iglesia es porque no se acepta toda la reforma catoprotestante, eso es evidente que es mentira. Aún así lo siguen diciendo. Pero hay más. Una conocida teóloga alemana ha dicho que si no se acepta el sacerdocio femenino, se comete un delito de racismo. No aceptar el sacerdocio femenino es racismo. Esta señora, que dicen que es muy brillante, bueno, pues esta señora acaba de crear una raza nueva. Ya no es blancos o negros, o de tal o cual país, no. Ahora las mujeres pertenecen a otra raza. Porque si no se acepta el sacerdocio femenino, eres un racista. Las mujeres son de otra raza. Poco le va a faltar a esta señora para decir cualquier día que las mujeres son de otra especie. Repito, hay algunos alemanes que están empeñados no solamente en crear un cisma, sino también en desmentir la merecida fama de que los alemanes son muy inteligentes. Pero lo peor de todo ha venido del presidente de los obispos alemanes, Monseñor Batzing. Ha tenido una declaración sorprendente, según la cual él ha dicho que no es útil ni es un buen camino la bendición de las parejas homosexuales que
un grupo numeroso, pero no exageradamente numeroso, de sacerdotes ha anunciado que llevará a cabo el próximo día 10. No es útil bendecir las parejas homosexuales. Bueno, estoy seguro de que ha intervenido el Vaticano y de que esta declaración de Batzin se ha hecho pues como un acuerdo de mínimos, porque tampoco Batzin ha dicho que los que hagan esa bendición van a enfrentarse a penas canónicas. Bueno, que no es útil. Pero es que a la vez, el presidente de los obispos alemanes ha anunciado que el día 15 de mayo, en una celebración multitudinaria ecuménica con católicos y luteranos, va a poder comulgar el que quiera comulgar. Lo ha dicho tranquilamente. Va a comulgar el que quiera comulgar. Los luteranos que quieran comulgar van a comulgar. Según su conciencia, así van a comulgar. Para Monseñor Batzin es peor cometer un pecado que bendecirlo. O sea, si bendecir un pecado, según la definición de la Congregación para la Doctrina de la Fe, si bendecir un pecado está mal, siempre será mucho peor cometer un pecado. Pues no. Él está en contra de la bendición de las parejas homosexuales, pero está a favor de que se cometa un sacrilegio. Porque eso de que pueda comulgar todo el mundo, según su conciencia, personas de otra religión o de quien sea, porque no, a lo mejor también van ateos, eso de que pueda comulgar todo el mundo, de que puedan recibir el cuerpo y la sangre del Señor el que quiera, eso es un sacrilegio. Hemos llegado a un punto de no retorno. Hemos llegado a un punto en el cual se va a cruzar una línea roja. A un punto en el cual, de verdad, no podemos seguir aceptando. Si se permite, sin que pase nada, que se comulgue por parte de los protestantes o por parte del que quiera, según la propia conciencia, que cada uno haga lo que quiera, con Jesús Eucaristía, eso, repito, es un punto de no retorno. Va a ser un escándalo para millones de católicos. El prestigio y la autoridad del Papa van a quedar gravísimamente comprometidos. El Papa Francisco va a pasar a la historia, como aquel Papa que no hizo nada cuando se ha anunciado, se ha publicitado y se ha alentado un sacrilegio de estas características. ¿Alguien se da cuenta de la gravedad inmensa de lo que puede ocurrir? Y sobre todo, la ofensa a nuestro Señor. Pero es que es el Señor. Es que es lo más sagrado, lo más grande, lo más importante que tenemos en la Iglesia Católica. Es el Señor. Creemos en su presencia real en la Eucaristía. Y aquí nadie se va a mover. Ni los obispos, ni el Vaticano, ni los sacerdotes, ni los laicos. Aquí nadie se va a mover. No va a hacer absolutamente nada nadie para impedir este sacrilegio horroroso. No estoy hablando de que haya que usar la violencia para nada en absoluto. En absoluto. Pero tendremos que rezar. Y tendremos que oponernos firmemente a esto. No podemos ser indiferentes. Hasta este punto está dormida y drogada la Iglesia Católica, que un pequeño sector de la misma dice que se va a cometer un sacrilegio, que lo van a alentar, y no pasa nada. Vuelvo a repetir, esta es una línea roja. Que nadie se extrañe de que ocurran cosas terribles si esto se produce y se permite. Que nadie se extrañe. Porque es un desafío, no es cualquier cosa, es vulnerar, hacer daño a lo más sagrado que tenemos. Que nadie se extrañe, por lo tanto, si produciéndose esto sin que intervengan las autoridades, las consecuencias sean gravísimas. Recemos, hace mucha falta, recemos, pidamos al Señor, supliquemos al Señor que este sacrilegio no se produzca, o si se tiene que producir, que al menos sea con la explícita y manifiesta desautorización de aquellos que tienen autoridad para hacerlo. Que conste que ya lo hizo la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ya dijo que eso no podía hacerse, y que ya lo dijo el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, que ya lo dijeron.
que no es que no se hayan pronunciado, ya se han pronunciado, pero ahora lo van a hacer y ahora hay que hacer algo más que un pronunciamiento. Recemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.